Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de cómo redactar un texto argumentativo, cómo redactar ese artículo de opinión que, por ejemplo, nos piden en el examen de PBAU, en el examen de selectividad, en concreto en Andalucía, vale 2 puntos para un texto de entre 150 y 200 palabras, es el margen que nos dan, no son muchas palabras, por lo tanto hay que hilar muy fino y además, eso sí, si tenemos práctica y si lo hacemos bien, pues son 2 puntos que podemos conseguir sin tener que estudiar. Por lo tanto, yo creo que tiene su importancia y saber conocer los mecanismos para redactar ese texto argumentativo. Bueno, argumentar es defender una opinión, convencer sobre un tema. ¿Sobre qué nos pueden preguntar? Temas muy diversos, sobre todo hay que estar muy atentos a los temas de actualidad, de lo que han hablado los medios de comunicación en los últimos meses. Puede ser cualquier asunto, incluso pueden ser temas más emocionales, más éticos, más filosóficos o incluso literarios relacionados con el texto que nos caiga en el propio examen. Bueno, yo por ejemplo voy a utilizar un tema que será el de la eutanasia. Imaginen que nos preguntan en el examen, ¿crees que se debe legalizar la eutanasia en nuestro país? Pues en torno a esto voy a dar algunas cuestiones, pero lógicamente iremos viendo la estructura general e iré ejemplificando respecto a este tema. Bueno, podemos estructurar el artículo argumentativo de diferentes fórmulas, hay diferentes tipos de estructura. Puedo usar el método deductivo, de lo general a lo particular, el inductivo, de lo particular a lo general, pero yo en concreto prefiero que vayamos a lo directo, a un método que utilizamos para otros tipos de textos también, y que es el procedimiento encuadrado circular, el de introducción, desarrollo y conclusión. Eso sí, si sois capaces de desarrollar una estructura que sea innovadora, que sea más original, como por ejemplo partir de casos particulares o partir de un ejemplo que sea emocionante para partir de ahí terminar con una conclusión potente, lógicamente será siempre mucho mejor porque vais a sorprender al corrector, vais a sorprender al lector. Pero vayamos a lo práctico. En la introducción vamos a mostrar un poco la tesis, lo que se cree a nivel general en torno a ese asunto, ¿no? Yo lo que indico aquí que hay que hacer en la introducción es mostrar la importancia del tema. ¿Por qué es importante este tema? Este tema, pues, porque tiene una repercusión, afecta a muchas familias en España, porque es un tema de actualidad que está cada X tiempo en la agenda política, porque se hacen tertulias, se debate en torno a este tema, pero sobre todo vamos a centrarnos aquí por qué es importante, qué repercusión tiene, afecta a muchas familias, es una cuestión ética, moral, yo creo que es una buena forma de partir y tenemos que ir de forma directa al asunto, a enfocar el asunto, sin dar demasiados rodeos porque, como hemos dicho, no hay demasiadas palabras para desarrollar. Y a partir de aquí sí nos vamos a ir al desarrollo, que es donde voy a desarrollar los argumentos, que son los motivos, las razones para decir que van a avalar si estoy a favor, si estoy en contra y si lo que yo digo pues tiene razonamiento, tiene razón de ser. Estos argumentos, estas razones pueden ser de autoridad, un médico, un político, un psicólogo que dice algo respecto al tema, ¿no? Y que además es a favor de mi opinión. Lógicamente yo voy a estar a favor o en contra, eso se tiene que notar, hay que mojarse en el texto argumentativo y si saco un argumento de autoridad tiene que ser a favor de lo que yo estoy diciendo. Siempre vamos a primar más la calidad que la cantidad.
Pero lógicamente la cantidad, si hay un tanto por ciento de la población a favor de la eutanasia y es mayor que en contra, esa cantidad, lógicamente esas cifras de cantidad, pues también van a suponer un argumento importante. La causa-efecto, si yo permito la eutanasia, a lo mejor conseguimos que ahorrar a la sanidad pública tantos millones de euros porque habrá personas, enfermos crónicos, a los que no haya que mantener, ¿no? Por ejemplo, quizás sea demasiado frío, pero para que lo entendáis bien. Sobre las consecuencias, pues, ¿qué consecuencias tendrá si se permite la eutanasia? O si estoy en contra, si se mantiene prohibida la práctica de la eutanasia. Importante, siempre los datos pues son argumentos sólidos, ¿no? Basados en encuestas, basados en cifras reales, en número de casos, en tantos por ciento de la población. Y la ejemplificación, un ejemplo concreto, un caso concreto que esté de actualidad o que incluso haya sido muy conocido en el pasado. Yo, por ejemplo, en el caso de la eutanasia, se me viene a la mente, y creo que a todos, el caso de Ramón Sampedro, aquel hombre que estuvo tetrapléjico, que estuvo 30 años en una cama sin movilidad, se inspiró en él Amenábar para la película Mar Adentro, en definitiva, un ejemplo sólido que puede ser un argumento importante, ¿vale? Pues estos argumentos yo recomiendo mostrar tres argumentos, ¿vale? Y esos tres argumentos deben estar conectados. ¿Cómo los conecto? Pues con marcadores del discurso, con conectores. En primer lugar esto, en segundo lugar esto, por un lado esto, por otro lado esto. Así es, a continuación voy usando esos marcadores para ir conectando argumentos. Y otra posibilidad es la de contraargumentar. Pues yo puedo decir que la eutanasia, pues hay personas religiosas que no están a favor de ello por eso, ¿no? Por el aspecto de la creencia, ¿no? Pero yo puedo sacar un argumento en contra y rebatirlo. Pero hay que recordar que estamos viviendo en un estado laico donde cada cual debe ser libre para hacer lo que quiera y donde un factor religioso no se debe imponer a la mayoría. Yo puedo sacar un argumento en contra y contraargumentarlo, y eso le da también solidez a nuestro texto argumentativo. Por lo tanto, y este va a ser el núcleo fundamental de nuestro artículo, lo que más debe ocupar el desarrollo de tres argumentos. Creo que es un número considerable, ¿no? O dos argumentos y uno con contraargumento, ¿no? También sería una posibilidad. Autoridad, calidad, tenemos múltiples aspectos, ¿no? Y lógicamente puede que no estemos al día del asunto, del tema del que se nos pregunte, pero siempre hay una creencia popular, alguna idea. Aquí lo lógico lo ideal para sacar los argumentos es pararnos a pensar. ¿Qué partes, no, puede tener este tema? En el tema de la eutanasia, yo puedo pensar en que puede tener una serie de beneficios psicológicos. Puede ser unos beneficios para las familias que sufren una circunstancia de un enfermo crónico, de un enfermo que no se puede mover en su casa. Puede ser también una repercusión a nivel personal, personas que no tengan ya ilusión por la vida, ¿no? O puede tener también consecuencias meramente prácticas. Tenemos un poco que sectorizar, a ver por lo menos qué tres subtemas podemos sacar del tema principal y a partir de ahí pues lanzar un argumento relacionado con cada uno de esos temas, ¿no? Bueno, pues una vez que he lanzado los argumentos a favor
de mi opinión, ya he dicho que, bueno, por ejemplo aquí yo estaría a favor de la eutanasia, pues tengo que terminar con la conclusión. Tengo que decir claramente en la conclusión si estoy a favor o en contra. A ver, puedo estar a favor, pero poner alguna contraindicación, ¿no? Yo soy más partidario de mostrar solidez, ¿vale? Solidez. ¿Y de dónde parto la conclusión? Pues tengo que utilizar fórmulas como en definitiva, por consiguiente, después de todas estas razones, no cabe duda, ¿no? Y a partir de ahí, solidez, y si conseguimos emocionar con ese párrafo final de conclusión y contar, por ejemplo, ¿por qué mejora la sociedad? ¿Por qué mejora la vida de X personas? Si soy capaz de responder a esa pregunta, podré hacer una conclusión sólida, elegante, tajante e incluso emocionante, ¿no? Entonces, bueno, es el formato de texto argumentativo que recomiendo para el examen de selectividad, para ir a lo seguro, para ir practicando con un párrafo de introducción, un amplio párrafo de desarrollo con 3 argumentos y un último párrafo de conclusión, donde, ojo, en todo es muy importante simular o parecer que somos expertos en el tema. Puede que no tengamos ni idea, que el tema del que nos pregunta nos pilla a pie cambiado, pero tenemos que tener la práctica suficiente redactando textos argumentativos y sobre todo intentar jugar con las palabras, utilizar las palabras concretas que parezca que entendemos y sabemos del tema. Y eso, haciendo una estructura, trabajando previamente un esquema y después llevándolo bien a la práctica, se puede conseguir. Por lo tanto, redactar un texto argumentativo, esta es mi fórmula. Y ya sabéis, si tenéis dudas podéis preguntar en los comentarios de este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, manita hacia arriba. Adiós.